En esta segunda parte de este día, 1 de febrero, vamos a comenzar la exposición número 16, correspondiente al punto de la teoría de la producción y los costos, que corresponde justamente al literalí de nuestro temario de la unidad 1. Vamos a resumir, pues, el contenido de la teoría de la producción y los costos, pues, empezando por el lado de la producción, aunque la producción es inseparable de los costos. Claro está. Recordemos que para producir las empresas necesitan emplear factores productivos y materias primas y toda clase de insumos para llevar a cabo precisamente su correspondiente proceso. Y estos recursos pues tienen su costo que las empresas deben asumir y pagar. Entonces, de manera pues que vamos a ver primero la producción, luego los costos y al final vamos a relacionar la producción y los costos. El tema de la producción, de la teoría de la producción, la vamos a abordar de acuerdo a estos 5 literales. 1, o A, función de producción. B, los conceptos de producto total, producto promedio, producto marginal. Luego, el enunciado de la ley de los rendimientos decrecientes, para luego abordar el punto de los rendimientos a escala. Y luego vamos a ver una perspectiva de largo plazo desde el punto de vista del cambio tecnológico. Todo esto siempre desde el punto de vista, por supuesto, de la teoría de la producción. Algunas cosas ya las hemos adelantado, otras pues las vamos a ir introduciendo en el camino. Bien, vamos al concepto de función de producción. Ya tenemos una noción de que la producción, pues ya lo sabemos, solo estamos acá retomando el concepto. La producción, pues ciertamente es un proceso mediante el cual los recursos, es decir, insumos y factores productivos, son utilizados y transformados, ¿verdad? O utilizados, ¿verdad? Para transformar, son, pongámosle así mejor, utilizados, o empleados, ¿verdad? Para transformarlos o para generar productos, ¿verdad? Utilizados para generar productos, es decir, bienes y servicios. ¿Verdad? Sabemos que en economía, cuando se habla de producción, no solo incluimos cosas tangibles, bienes físicos, sino también servicios, ¿verdad? Porque tanto hogares como empresas necesitan bienes como servicios. Ahora bien, el concepto de producción total, vamos al primer concepto, ¿verdad? El producto o producción total, pues no es más que el volumen máximo el volumen máximo que una cantidad determinada de factores de producción puede generar. Y relacionando factores y producción, precisamente se halla el concepto de función de producción, que es precisamente una relación entre los diferentes niveles o volúmenes físicos máximos de producción correspondientes a diferentes niveles de utilización de insumos y recursos. Y simbólicamente, pues podemos expresarla con esta función, precisamente que nos dice que el volumen físico de producción Q es función de las cantidades de los recursos utilizados que hemos visto, ¿verdad? Tierra e inmuebles,
planta, instalaciones, ¿verdad? Capital físico, maquinaria y equipo, trabajo, así como capacidad tecnológica y capacidad empresarial. Y sabemos que precisamente la capacidad productiva, ya sea de una empresa o de la economía en general, precisamente tiene que ver con la dotación, pues con las existencias de estos recursos, el acervo, ¿verdad? De el patrimonio de recursos naturales, tierra, inmuebles, maquinaria y equipo, así como el recurso, la oferta laboral, son recursos patrimoniales de un país, pero también tiene que ver la capacidad productiva con la calidad de la fuerza de trabajo, ya que la tecnología y la capacidad empresarial tienen que ver precisamente con la calidad de la fuerza de trabajo. Entonces, la capacidad productiva, como ven, tiene que ver con la disponibilidad cuantitativa de tierra e inmuebles, de capital físico, de la fuerza laboral propiamente hablando, así como de la capacidad tecnológica y empresarial. Entonces, se expresa pues la función de producción pues como una función creciente de las cantidades utilizadas de tierra, capital, trabajo, dado cierto nivel de conocimiento tecnológico aplicado a los procesos productivos y cierto nivel de capacidad gerencial aplicado precisamente en la gestión de las empresas. Entonces tenemos esos 5 recursos y ahí tenemos pues esa función de producción en términos generales, ¿verdad? Que simplemente nos dice que la producción es función precisamente del volumen de estos recursos utilizados en la actividad productiva de un país, ¿verdad? Son 5 recursos y a esto hay que añadirle, ¿verdad? Los insumos, las materias primas, la energía, todo eso, claro está. Pues bien, dicho esto, hoy consideremos pues la función de producción en el corto plazo. ¿Ya? Esta es la definición que acabamos de ver, es una definición un tanto genérica. Ahora bien, a corto plazo, no todos los recursos pues, que hemos mencionado varían. Por regla general, pues tener más capacidad productiva para que un país incremente su capacidad productiva, esto no sucede de la noche a la mañana. De manera que, por ejemplo, ¿verdad? Tener mayores instalaciones, tener más fábricas, más comercios, más ingenios, más industria, más centros comerciales, más plantas industriales y todo eso requiere inversiones, pues, y esas inversiones son cuantiosas, ¿verdad? Puede haber una propuesta de un nuevo emprendimiento, pero hay que comprar maquinaria y equipo, hay que construir en algunos casos, y todo eso toma tiempo desde que se tiene la idea hasta que se ejecuta la obra y la compra de maquinaria y equipo. Y lo mismo, ¿verdad? Para que aumente la capacidad productiva, hay que capacitar al personal, hay que pedir el equipo al extranjero, ¿verdad? Y todo eso toma tiempo. Y en el corto plazo, entendido el corto plazo como periodos no mayores a un año, es bien difícil que esto cambie. Entonces, generalmente, a corto plazo, la capacidad productiva de la economía no cambia de manera significativa o de manera apreciable. Lo mismo, ¿verdad? Sabemos que en estos tiempos de acelerado proceso de cambio tecnológico y de innovaciones, pues, si bien es cierto, este va de una manera
creciendo de manera exponencial, pero las empresas pues no van a estar comprando todos los días, ¿verdad? Equipo y software o programas para llevar su proceso, sino hasta que lo utilicen cierto tiempo, ¿verdad? Porque pues sí, a veces rápidamente se vuelven obsoletos los equipos, ¿verdad? Cada día nos asombra, ¿verdad? Que los equipos, los programas y todo es más eficiente, más rápido, pero decíamos, esto es costoso, ¿verdad? Adquirir maquinaria y equipo y con ello la tecnología que va pues incorporada, pues entonces usualmente estos factores, excepto el trabajo, no son muy susceptibles a variar en el corto plazo. O si varían es de una manera, pues, digámosle así, no muy significativa, porque recuerden, ¿verdad? Son inversiones cuantiosas, toma tiempo de maduración, este tipo de ideas hasta que se cristaliza, ¿verdad? Y para que aumente la capacidad productiva, pues tiene que pasar pues algún tiempo y pues digamos por convención, pues se define al corto plazo como un periodo pues durante el cual pues el único factor que puede variar de estos cinco es el trabajo. Entonces de ahí que por esas razones que hemos visto de limitaciones tecnológicas, pues y de financieras y de otro orden técnico, a corto plazo se asume que la función de producción la podemos plantear pues en términos de la relación, únicamente en términos de la relación entre cantidad de trabajo, L, labor, ¿verdad? Por el, la inicial de trabajo, ¿verdad? En inglés es labor y también en español. Entonces, la cantidad máxima de un bien o servicio que se puede obtener pues, en el corto plazo varía, pues, más en función del número de horas de trabajo o del número de trabajadores ocupados en una firma, en una industria, en una empresa. ¿Lo ven? Entonces tenemos ahí que a corto plazo la función de producción se comprime a decir que el volumen físico máximo de producción que puede obtenerse de un bien o servicio tiene que ver con el nivel de la utilización de la fuerza laboral, ¿verdad? Y obviamente, entre más trabajadores ocupados o más horas de trabajo, mayor será el volumen de producción. Si aumenta L, también aumenta Q. Sí, solo si los demás factores no varían, ¿verdad? Sí, solo si la capacidad instalada permanece constante, ¿verdad? Si la maquinaria, el equipo, pues las instalaciones son las mismas y no cambia, pues, o al menos de manera apreciable la tecnología ni tampoco la capacidad gerencial aplicada. Entonces, manteniendo todo eso constante, pues es razonable suponer que en el corto plazo el volumen de producción varía, el volumen máximo, pues, que puede generar una entidad productiva, el volumen máximo de producción, pues es función creciente de el nivel de empleo de la fuerza laboral. Si hay más trabajadores ocupados, más pues producción habrá y viceversa, ¿verdad? Si hay menos empleo, pues habrá menos producción. Eso es lo que nos está diciendo la función de producción a corto plazo, sí, solo sí, ¿verdad? No cambie, como dije, la dotación de los restantes cuatro recursos. Bien, una vez admitida esta función de producción a corto plazo, tenemos hoy tres definiciones de producto o de producción. Producto total, que ya la adelantamos, el producto promedio y el producto marginal. Muy bien, ya habíamos incluso adelantado algo, el concepto de producto promedio, pero vamos a retomarlo. El producto total, tal como lo acabamos de decir, pues no es más que el nivel máximo de producción que corresponde a diferentes niveles de utilización del trabajo, L, sí, ¿verdad? Tal como lo acabamos de ver a corto plazo, ¿verdad? En tanto no varíen las cantidades o la disponibilidad de planta y equipo, de instalaciones, de tecnología y capacidad gerencial,
pues el volumen máximo de producción que puede obtenerse de un bien o servicio, pues como ven, varía con el empleo de la fuerza laboral, ya sea número de personas ocupadas u horas de trabajo realizadas. Luego, el producto promedio no es más que el cociente entre el volumen de producción total Q y el nivel de empleo de la fuerza de trabajo correspondiente. Es decir, dividimos el total de producción entre el número de trabajadores ocupados. Ahora bien, el producto promedio es una medida de la productividad de un conjunto de recursos o de un solo recurso. ¿Verdad? Es un simple cociente, pero por ser un simple cociente no le resta importancia a lo que nos quiere decir esa razón. ¿Verdad? En términos generales, pues podemos expresar nosotros el cociente entre resultados y recursos. ¿Sí? Y esto es aplicable a cualquier actividad humana. Vaya, por ejemplo, decíamos, en el caso de los deportistas, ¿cuáles son los resultados de los deportistas? Puntos, goles. ¿Mm? Los recursos utilizados, pues horas de entreno. ¿Mm? Pues sí, en el caso de los estudiantes, pues sí, los recursos utilizados, ¿cuáles son? Bueno, horas de estudio. ¿Mm? Los resultados, calificaciones, cursos aprobados, como lo quieran ver. ¿No? En el caso de la producción, pues podemos decir más específicamente que la productividad del trabajo no es más que el cociente entre la producción realizada y el número de trabajadores empleados o correspondientes pues a cada nivel de producción. ¿Verdad? Como ven, si bien es cierto, es un cociente simple, pero nos expresa es esta medida gruesa, ¿verdad? De la palabra productividad. Y entonces simplemente, ¿verdad? Como ven, tenemos pues es una relación o un cociente entre resultados obtenidos de qué? Del proceso productivo, y el proceso productivo se apoya en recursos utilizados. Recordemos que las actividades humanas persiguen un fin, es decir, resultados, a partir del uso de un determinado medio o recurso, ¿verdad? Para conseguir algo necesitamos recursos. Y por eso decía que esto es extensible. Este concepto de productividad no solo es aplicable a la economía, sino también a los deportes pues, y al estudio, entre otras actividades humanas. Bien, el tercer concepto de producto es el concepto de producto marginal, que se define como el aumento en el producto total resultante del empleo de una unidad adicional de trabajo. Producto marginal lo podemos ver simbólicamente como el cociente entre delta Q y delta L. Entonces, delta Q es el aumento en el producto total y delta L el aumento en el trabajo. Pero la definición nos dice que estamos partiendo de que delta L, el aumento en el trabajo es de una unidad, que puede ser una hora más de trabajo o una persona más ocupada. Entonces, el ejemplo que tenemos en el texto, que vamos a ver a continuación, precisamente parte de esta definición para simplificar. Veamos pues a continuación los ejemplos que nos da el texto. Entonces, por tanto, el producto marginal del trabajo de un solo lo podemos poner como delta Q. El producto marginal del trabajo no es más que el aumento o la variación en la producción total resultante o derivada de ocupar una unidad más del recurso trabajo. Entonces miremos que se ve mejor si atendemos el ejemplo del libro. Vale. Los datos siempre, jóvenes, van a estar en azul y las cifras en verde son las que se derivan justamente de esos datos. Entonces tenemos estos datos, ¿verdad? 4 columnas. Columna 1
trabajo, número de trabajadores u obreros. 2, producción total, otro dato. Estos son los datos que tenemos. Y con los datos de trabajo y producción, es decir, con los datos que nos arroja la función de producción, podemos obtener el producto promedio y el producto marginal. Bien, pasemos pues. El producto promedio, pues columna 3 va a ser igual a la columna 2 dividido entre la columna 1. Miren, dividimos producto total entre número de obreros. Total de producción entre el número de personas ocupadas. Y así, ¿verdad? Empezamos de 0, no hay nada, ¿verdad? Luego, dividimos 2000 en el primer trabajador, genera 2000, lo dividimos entre ese trabajador y nos da que el promedio, como es la primera, es igual. ¿Verdad? El primer trabajador ocupado, ¿verdad?, genera 2000 unidades, quiere decir que el producto promedio, como es el primero, el producto promedio es igual al producto total, claro está, ¿verdad? Y el producto marginal es la variación en el producto total. Ahora bien, en general, el producto marginal, miremos acá arriba, es igual al cociente entre delta Q, aumento o variación en la producción, con respecto al aumento o variación en el trabajo. Pero el trabajo está variando de 1 en 1. Entonces, por definición, delta Q es igual a 1. De ahí que el producto marginal lo podemos obtener de una manera más sencilla, simplemente restando el producto total del anterior. Miremos, para el primer trabajador, el producto marginal va a ser 2000 menos 0, que es el anterior, ¿verdad? Entonces nos da 2000. Entonces, para el primer trabajador, el producto total es igual al producto promedio y al producto marginal. Luego, aumenta el número de trabajadores utilizados a 2 y produce un volumen de 3000 unidades. El promedio sería dividir los 3000 entre 2, nos da 1500, y el producto marginal a los 3000 del segundo trabajador le restamos los 2000 del anterior, que es 1. Entonces nos queda aquí 1000. Lo mismo, ¿verdad? Para el producto total, para el producto marginal, el tercero, le corresponden un volumen total de 3500, le restamos pues las 3500 de los dos anteriores y nos queda 500. Y así sucesivamente tenemos pues el producto promedio y el producto marginal. Ahora, tenemos pues esos datos y miremos hoy la gráfica de la función de producción que tiene esta forma, ¿verdad? Que nos dice, que nos expresa, ¿verdad? Aquí en el eje horizontal el nivel de empleo de la fuerza laboral. En este caso vemos que son número de trabajadores, o pueden ser miles de horas de trabajo, según sea el caso, lo ven. Pueden ser personas u horas de trabajo. Y aquí el volumen físico, ¿verdad? Unidades en el eje vertical, ¿verdad? Así el primer trabajador, como vimos, produce 2000. Ya ocupar uno más, la producción total aumenta en 3000. Otro más aumenta a 3500. Y vemos que la producción siempre aumenta cuando vemos el producto marginal. Indudablemente vemos que la curva del producto total nos dice que al aumentar el empleo del trabajo o el volumen de empleo, aumenta también la producción. Pero si vemos el producto marginal, si bien es cierto, la producción aumenta, pero lo hace a un ritmo decreciente. Cada vez el empleo sucesivo de el trabajo o de un recurso variable a corto plazo aumenta la producción, pero progresivamente lo hace en menor escala. Esto nos lleva a una ley
pues, que se le llama la ley de los rendimientos decrecientes. La ley de los rendimientos decrecientes nos pretende expresar que un recurso no puede utilizarse de manera indefinida. Por razones técnicas, pues por razones de proporciones entre recursos utilizados y resultados, pues no es posible utilizar un recurso de manera indefinida. Tiene, por así decirlo, su punto máximo y luego, pues ese nivel máximo de productividad que puede generar un recurso comienza a descender. Entonces la ley de los rendimientos decrecientes nos dice que manteniendo constante la utilización del resto de factores productivos, la utilización sucesiva de unidades adicionales de un factor de la producción variable inicialmente genera rendimientos crecientes. Sí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vemos que el primer trabajador aumenta la producción en 2000, el segundo en 1000, el tercero en 500, el cuarto en 300 y el quinto en 100. Sí, cada trabajador, como ven, aporta más a la producción, pero ese aporte sucesivamente cada vez va siendo menor. Entonces, ahí está la cuestión, que alcanza un punto máximo donde su productividad llega al límite y luego comienza a descender. Entonces ahí hay una tendencia a partir de cierto punto a generar rendimientos decrecientes. El ejemplo que yo les mencionaba, que es más fácil de captar, es aquel, digamos que yo tengo una parcela de tierra. Empieza el primer trabajador, ¿verdad?, a prepararla para un cultivo, para una cosecha. Si entra el segundo, pues sí, la productividad va a ser mayor porque las tareas se dividen, ¿verdad? Se reparte el trabajo, se organiza mejor. Un tercero sí va a mejorar, ¿verdad? Porque sí. Pero no podemos hacer eso indefinidamente porque va a llegar un momento en que los trabajadores se van a estorbar entre sí si seguimos metiendo más y más a labrar la tierra, a fertilizarla, etcétera, a hacer todas las labores, ¿verdad?, que requiere el cultivo. Pues bien, entonces, como ven, en el caso de la agricultura ahí se ve claramente que el trabajo no puede emplearse de manera indefinida porque va a llegar un momento en que el empleo adicional del trabajo, en lugar de aportar más a la producción, hasta puede ser contraproducente. Eso es lo que nos quiere decir, en otras palabras, pues en palabras más sencillas, la ley de los rendimientos decrecientes. Ahora bien, entonces esa ley es válida a corto plazo, ¿verdad? Como dije, sí, solo hay un recurso variable, en este caso el trabajo. Ahora bien, hoy pasemos a la perspectiva de largo plazo. Acabamos de ver que la ley de los rendimientos decrecientes es válida cuando varían las cantidades utilizadas de un recurso, mientras que el resto o los demás recursos no se utilizan o permanece constante su nivel de utilización, es decir, no se ocupan más. Entonces, precisamente esta situación corresponde al corto plazo. Y nuevamente, el corto plazo es un periodo de tiempo durante el cual uno o más factores de la producción permanecen fijos o constantes. En general, en el corto plazo, el tamaño de planta de una empresa es fijo, ya que no se pueden modificar las instalaciones existentes o construir unas nuevas, así como adquirir maquinaria y equipo. Pues sí, es lo que yo les decía, ¿verdad? Para que incremente la capacidad productiva de las empresas y de la economía, tiene que pasar varios meses. Desde que se identifica una oportunidad de mercado o se tiene la idea de generar un nuevo emprendimiento, pues toma tiempo hasta que cuajan, ¿verdad? O se cristalizan los planes, porque hay que comprar maquinaria, hay que pedirla, hay que construir, hay que tomar dinero prestado, hay que pedir financiamiento, porque son, ¿verdad?, inversiones cuantiosas, y capacitar al personal y todo eso, pues toma varios meses, ¿verdad? Entonces, por eso es que a corto plazo es bien difícil que varíe la capacidad instalada. Las empresas siempre tienen un tamaño de planta máximo, ¿verdad?,
que no pueden variar si no es invirtiendo más en planta, equipo e instalación, ¿verdad? Entonces, el largo plazo, por tanto, es un periodo de tiempo lo suficientemente largo para que el nivel de utilización de todos los factores varíe. Claro, pues sí. Es decir, a largo plazo, el tamaño de planta o la capacidad instalada puede cambiar. Y de hecho así sucede, ya que es posible modificar las instalaciones existentes o construir unas nuevas. Claro, pero eso toma tiempo. Recordemos, ¿verdad? Que pues sí, para que incremente la capacidad productiva hay que invertir. Y esa es, digamos, la tendencia, si queremos decirlo así, normal, pues, de los negocios a expandirse en el tiempo, ¿verdad? Comienza, primer año, arranca, pues si el negocio en marcha, pues es apreciado por los clientes, pues sí, hay que abrir nuevas sucursales, ¿verdad? Digamos, si comienza solo en San Salvador y el negocio o el bien o servicio va teniendo aceptación, pues sí, habrá necesidad de satisfacer la demanda insatisfecha de Santa Ana, San Miguel y otras ciudades importantes del país. Entonces, pero para que esto suceda, tiene que pasar un buen periodo de tiempo que entonces pasamos pues a largo plazo. Entonces, a largo plazo, ¿verdad? A diferencia del corto plazo, la capacidad instalada, el tamaño de planta de una empresa, pues sí, tiene que cambiar. Y lo normal es que sea pues al aumentar, ¿verdad? Porque habrán casos de empresas que por cualquier motivo u otro fracasan o ya no siguen en marcha, pero lo cierto es que, ¿verdad? Lo normal es que los emprendimientos vayan progresando en el tiempo. Muy bien, entonces hoy tenemos pues, viendo a largo plazo se presenta pues precisamente la posibilidad de generar lo que llaman rendimientos a escala o rendimiento de escala. Vaya, y nuevamente para entender este concepto, pues apoyémonos nuevamente en la productividad del trabajo, el simple cociente que veíamos entre producción y recursos. ¿Mm? Vaya, entonces recuerden, acá vamos a ver si podemos ganar más espacio. Recuerden, el punto de partida es este cociente, ¿verdad? Productividad, vamos a ponerlo mejor, ¿verdad? Vamos a ver, productividad es igual a, perdón, aquí es igual a producción entre recursos. Ya no vamos a hablar solo de trabajo, sino que lleva todo el activo, si quieren. ¿Va? El activo fijo productivo, producción entre recursos, los recursos comprometidos en la producción. Porque aquí tenemos un coeficiente de productividad general, porque recordemos que no solo se emplea trabajo, ¿verdad? El trabajo sí es el más importante a corto plazo, pero también hay otros recursos. Entonces hoy, ¿verdad? Lo podemos ver así, ¿verdad? Casi todas las partidas del activo son empleadas en la producción. Va, entonces hay tres posibilidades. Una, que este cociente no cambie a largo plazo, no pasa nada. Dos, que aumente o tres, que disminuya. Vaya. Entonces, en el primer caso, es cuando al aumentar la cantidad de recursos utilizados, ¿verdad? Maquinaria y equipo, trabajadores, tecnología y todo, la producción aumenta en igual proporción. Pues en ese caso no pasa nada. La productividad se mantiene constante. Vaya, entonces pongamos aquí el resultado. No pasa nada con la productividad. Productividad constante, no pasa nada. Constante. Perdón, constante. Pues sí, se aumenta. Entonces miremoslo aquí, ¿verdad? Partamos que esta es una situación original. Tenemos aquí 5,000.
vamos a ver. Vamos a poner que hay una situación inicial que la producción es 5.000 y se utilizaron 1.000 trabajadores. Y hoy se aumenta en 10% los dos, pues sí, sería 5.500 entre 1.100. Siempre nos va a dar 5. La productividad, el promedio siempre. No pasa nada, pues, ¿lo ven? Entonces puede darse el caso en que al aumentar los recursos, la producción también aumenta en igual proporción. Pero lo que buscan las empresas es el segundo caso, que haya un aumento, vamos a copiar aquí, como ven, en la productividad. Entonces aquí le vamos a poner aumento en la productividad. Pues sí, sí, eso es lo que buscan las empresas. Como ven, en el primer caso es neutro, no pasa nada. Con la productividad se mantiene. Pero aquí aumenta. Va, entonces regresemos. Primero se ocupaban 1.000 trabajadores y producían 5.000 unidades. La productividad del trabajo promedio o el promedio es 5 unidades por trabajador ocupado. Pero hoy, si aumenta la producción, entonces pongámosle aquí, nueva situación. En la nueva situación, las empresas invierten, ¿verdad? En tecnología, más trabajo, en maquinaria. Entonces, antes el total de invertido era 1.000, hoy es 1.250. Quiere decir que se invirtió en planta y equipo y demás factores 25%, ¿verdad? Porque la inversión pasa de $1.000 a 1.250, aumentó en 25% las inversiones, aumentaron en 25%, pero vemos que la producción se duplica, es decir, aumenta en 100%. Entonces, como la producción aumenta en mayor proporción que la inversión en los recursos, pues la productividad aumenta de 5 a 8. Claramente, entonces el segundo escenario este es el que buscan los empresarios, claro, ¿verdad? Lo vamos a dejar en amarillo, ¿verdad? Pues sí, este es el escenario que buscan, como ven, aumentar ese coeficiente o esa razón o aumentar pues la productividad. Y el último, claro, el último es el peor de los mundos, ¿verdad? Que al aumentar la cantidad de recursos, la producción aumenta. En ese caso va a haber rendimientos decrecientes. Sí, esa sería, ¿verdad? Una situación contraproducente. ¿Verdad? En algunos casos puede darse por excesiva burocratización y ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que se dio, por ejemplo, en algunas de esas compañías gigantescas, corporaciones norteamericanas dedicadas a la producción de automóviles en la ciudad de Detroit, que hoy está casi abandonada porque los japoneses pues le arrebataron el mercado de los automóviles a los estadounidenses a finales de los 60, ¿verdad? Y entonces eso pasó en muchas corporaciones, la Chrysler, la General Motors, que pues había inversión, eran empresas tan gigantescas que el personal de auditoría, de vigilancia fue creciendo y se fue haciendo un monstruo. Y eso pues puede generar pues rendimientos decrecientes a escala, ¿verdad? Porque como ven, se estaba invirtiendo en más recursos de lo que podía sostener pues la producción, pero la cuestión es que, como ven, también contribuyó esa irrupción de los japoneses, ¿verdad? En los años 60 en el mercado automotriz. Y después con la electrónica, ¿verdad? Las comunicaciones. Y hoy
¿verdad? Como han surgido otros países, ¿verdad? Más dinámicos, Corea del Sur, pues y últimamente China, en esos campos que están siempre, ¿verdad? Ahí compitiendo con Estados Unidos, que es el país que ha pues, digamos, tradicionalmente generado estas tecnologías. Entonces tenemos ahí, como ven, esa cuestión. A largo plazo, todos los recursos pueden variar y eh, pueden darse estos tres escenarios, pero el que buscan las empresas es el segundo, ¿verdad? Que haya un aumento en la productividad, ¿verdad? Ahora bien, este tema de los rendimientos a escala a largo plazo nos permite también relacionar la producción con los costos. En general, podemos decir que cuando hay rendimientos acá, aquí hay rendimientos crecientes a escala, acá esto es sinónimo de economías de escala, es decir, reducciones en los costos. ¿Lo ven? Esa es la otra cara de la producción. Si hay rendimientos crecientes en la producción a largo plazo, esto va a repercutir en economías de escala o reducciones en los costos. Y este es, como decía, el mejor de los mundos, ¿verdad? Las empresas invierten en tecnología, en planta y equipo, en capacitar personal, ¿verdad? Para manejar estos equipos con mejor tecnología, pero el propósito es, como decíamos, aumentar el rendimiento, es decir, la productividad, y a la postre, hablar de rendimientos crecientes a escala es hablar de economías de escala o de reducciones en el coste promedio de manufacturar un bien o servicio o generar un servicio. Entonces, hoy pasemos al mejor de los mundos, que son los rendimientos de escala. Los rendimientos crecientes a escala se reflejan, como dije anteriormente, en costes por unidad decrecientes asociadas a los costos fijos. Vaya, como recuerden, aquí va una empresa, ¿verdad? Comienza en San Salvador, después, con el tiempo, si va bien, va abriendo una sucursal en Santa Ana, otra en San Miguel, ¿verdad? Y otras cabeceras. Y entonces, a medida que aumenta la escala de operaciones, el coste fijo por unidad disminuye. Y por tanto, también disminuye el coste promedio de generar un bien o servicio. De ahí que el aumento en la escala o volumen de operaciones conduce también a la disminución en el coste promedio, llamadas economías de escala. Vaya, miremoslo así, antes de continuar. Lo que se quiere decir acá es que hay costos que su monto es el mismo, hay que pagar lo mismo, ya sea que no se produzca poco, que se produzca mucho. Esos costos son fijos y hay que pagarlos siempre. ¿Cuáles son los costos fijos principales? Digamos, los ejemplos más visibles son, pues, el alquiler, ¿verdad? Cuando nosotros alquilamos un local o una casa, por ejemplo, pues firmamos un contrato con el que la arrienda, el arrendante, y nosotros somos los arrendatarios. El arrendatario, nosotros, ¿verdad? Quienes solicitamos, ¿verdad? El servicio de alquiler, pues sí, firmamos un contrato y nos comprometemos a pagar una prima anual fija, un monto fijo, anual o por mensualidades, ¿verdad? 12 mensualidades al año. Es lo mismo siempre. Lo mismo sucede con las aseguranzas, sí, ¿verdad? La prima de seguro, arrendamiento y también con la depreciación del equipo, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es una salida de efectivo, pero es un costo para las empresas. Entonces se hace ahí una estimación, ¿verdad? De la vida útil del equipo y se aplica generalmente el método más sencillo de la línea recta y se aplica un cargo anual fijo por la depreciación de la maquinaria y equipo. Entonces,
cada vez, si ese total de costos fijos lo dividimos entre el volumen de operaciones, en promedio, el coste fijo tiende a disminuir y con ello, pues, el coste promedio de un bien o servicio, puesto que el coste fijo es parte del coste total, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, mañana, o en la siguiente presentación más bien, que el total de costos, desde el punto de vista de la teoría económica, se puede segregar de una manera sencilla en costos fijos y costos variables, ¿verdad? Porque hay costos que se mueven con la actividad y otros no. Y precisamente de eso estamos hablando, de los costos fijos, ¿verdad? Los costos fijos por unidad producida o unidad de servicio generada tienden a disminuir a medida que aumenta el volumen de operaciones. ¿Por qué? Porque se produzca cero, se produzca poco o mucho, hay que pagar lo mismo y por ende, en términos unitarios, pues esos costos tienden a caer a medida que una empresa amplía su escala de operaciones o volumen de actividad. Y el caso contrario son las deseconomías de escala, ¿verdad? Que, pues sí, sería el peor de los mundos porque al aumentar, al crecer el volumen o escala de operaciones, pues los costes promedio o los costos unitarios tenderían al alza, ¿verdad? En algunos casos suelen darse, pero como ven, lo normal es que hayan rendimientos crecientes a escala o, dicho de otro modo, economías de escala cuando vemos pues el horizonte de largo plazo. Pues bien, entonces hoy había otra cuestión que se refiere al cambio tecnológico. Vale. Y este es más válido, resulta particularmente válido en esta época, ¿verdad? De acelerado cambio tecnológico, pero para ver el efecto del cambio tecnológico, pues nos vamos a apoyar nuevamente en la función de producción que tenía. Entonces, el impacto, leamos aquí la lámina. El impacto del cambio tecnológico, es decir, en el largo plazo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología conduce a innovaciones en los procesos y en los productos. Las innovaciones en los procesos productivos permiten incrementar la productividad de los recursos, lo que se representa con un desplazamiento hacia arriba de la curva del producto total, indicando que a cada nivel de utilización de recursos le corresponde un mayor nivel de utilización de producción. Miremoslo, en el gráfico se ve mejor. Pues sí, aquí nos damos cuenta que inicialmente el primer trabajador generaba 2.000 unidades, pero hoy la nueva tecnología, digamos que sea un equipo más nuevo, más rápido, más ahorrador, ¿verdad? Pues sí, estaría produciendo 2.500. Ya el segundo de 3.000 a 3.600, el tercero de 3.500 a 4.500 y como ven, jala o empuja la curva de producto total hacia arriba, indicando que la productividad pues aumenta en razón de solamente el cambio tecnológico, porque nosotros vimos acá, ¿verdad? Que pues es posible, ¿verdad? Que haya rendimientos constantes, rendimientos crecientes a escala, pues sí, pero si aumentan todos los recursos, pero únicamente el simple cambio tecnológico genera pues este efecto, ¿verdad? Que es innegable en estos tiempos, ¿verdad? Por lo que decía, las empresas, ¿verdad? Quizás cuando menos pues pueden aprovechar un año, ¿verdad? La tecnología y sacarle el jugo, porque ya el otro año ya sacan, ¿verdad? Y nos sorprenden en el caso de la telefonía, cómo están pues volviendo obsoleto, ¿verdad? Ni un año pasado ya el teléfono que tenemos, ¿verdad? Ya está quedando, ¿verdad? Atrás en la marcha, ¿verdad? Con esto de la obsolescencia, ya se vuelven más lentos, menos capacidades, menos funciones, pues sí,
Entonces, eso es lo que sucede, pues, en el tema del largo plazo. Bien, vamos a quedar aquí y vamos a continuar con la presentación 17, pues, que correspondió al miércoles 2 de febrero. Muy bien. Seguimos pues con la presentación 17. En, en la carpeta de Drive se encuentra la continuación de esta presentación cargada en el día 2 de febrero. Solo hay la diferencia es una lámina donde está un ejemplo de economías de escala. Lo vamos a retomar pues en la siguiente presentación para que no se quede por fuera. Muy bien, vamos a concluir aquí la presentación y pues espero subir en brevedad la siguiente presentación de nuestra